al Señor y para cada uno de nosotros. Recibamos entonces la palabra de Dios. Gracias, hermano, por estar aquí. No, gracias. Gracias y vamos a dar el tiempo. Bendiciones. Gracias, Padre. Buenas tardes. Gracias a Dios por la vida, por este tiempo, porque nos permite estar aquí reunidos. Hoy en todo el mundo se está celebrando un día muy especial. Como decía el pastor, es un día de celebración, es un día muy especial. El 31% de la población mundial lo celebra. Aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo. 2.000 millones de personas que hemos conocido de Dios, hemos conocido del Señor Jesús y que estamos celebrando realmente este día. Es un día bastante especial. Y además de este día, qué semanita esta que acaba de pasar, ¿verdad? Hace 8 días, Jonathan predicaba sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, cómo lo recibían como un rey, y al poco tiempo, una semana, a los días de haber entrado así, probablemente algunos de los que le habían recibido, que estaban en la calle cuando él entraba, de una forma muy humilde, pero ellos le gritaban que era un rey, como que fuera un rey, así lo reconocían. Y eso fue lo que desencadenó una serie de eventos. Esos mismos probablemente estaban después gritando que le crucificaran, ¿verdad? En una semana, vemos cómo un hombre joven, 33 años, a veces me pongo a pensar, a imaginármelo, y digo, era un jovencito. Antes yo sí lo miraba mayor, pero ahora ya lo veo como un jovencito a él. Pero qué pasión, qué determinación era el Hijo de Dios. Pues él fue llevado a la cruz, él fue crucificado, y fue crucificado junto con dos delincuentes, 2 criminales, dice la Biblia. O sea, él fue crucificado, él fue llevado a ese lugar con la más grande humillación que se le puede llevar a una persona. Lo hemos pensado, lo hemos leído, pero probablemente no lo hemos entendido ni lo vamos a entender nunca. ¿Qué clase de humillación se le estaba dando a él como persona y como hijo de Dios? No creo que nos quepe en la cabeza. Yo miraba hace poco algunas imágenes de una humillación que le hacían a un hombre en una película y me puse a pensar, la humillación de Jesús fue mayor, fue lo peor, porque la muerte de cruz estaba reservada para criminales y los peores. Imagínense mofarse de él, llevarlo a ese lugar donde lo podía ver toda la gente, gritándole, diciéndole improperios, burlándose de él. Pero así fue. Y él dijo varias palabras estando en la cruz, pero una de las que más me impresiona a mí es cuando él dice, todo está cumplido, todo se cumplió. Yo leí hace un poco de tiempo que en realidad las palabras que usó son similares, o en su significado original quiere decir, todo está pagado, la deuda se completó, se pagó. Eso era lo que decía Jesús y ahí estuvo. Fue sepultado ese mismo día. Y aquí traigo esta ilustración donde aparecen solo 3 soldados romanos. Recuérdense que en aquel tiempo el Imperio Romano
era eso, un imperio, era la mayor fuerza mundial. Y para evitar de que lo fueran a sacar, pidieron que se fuera una guardia, pidieron una guardia, y una guardia entre 4 y 16 hombres, soldados, con lo mejor, los más aguerridos. Entonces no fueron 3, probablemente fueron 4 o más los que estaban custodiando esa tumba. Imagínense la piedra, una piedra grande, una piedra que según algunos datos dicen que pesaban entre 1 y 2 toneladas en esa época en las tumbas. Y esas 2 toneladas solamente podían ser movidas por, digamos, hombres fuertes, probablemente dos fuertes, tal vez así como yo, no, seguramente no, ¿verdad? Pero para moverla había que primero sortear a los soldados, había que primero decirles que se fueran y esos no se iban a ir, tenían un compromiso. Pero eso sucedía en aquella época. Ustedes ya conocen todo lo que pasó esa semana, en el momento en que es juzgado Jesús. Y ese momento fue muy especial. Igual como decía el pastor, el nacimiento, la vida de Jesús, pero la muerte de Él, muy especiales, necesarios. Sin eso tal vez no estaríamos acá. Con esperanza, estaríamos, pero sin esperanza probablemente. Pero hoy yo quiero hablarles rápidamente sobre la resurrección. Y mientras preparaba esta prédica, yo decía la verdad sobre la resurrección. Y con mi esposa yo le digo, mira, ayúdame a ver, explícame, decime, opiná. Y al final, en esos últimos días, yo le dije, ya la tengo, ya la terminé, ya contento. Pero cada día decía, le voy a cambiar. Y al final me nació el deseo de poner la verdad sobre la resurrección. ¿Por qué creo en Jesucristo? ¿Por qué creo en Jesucristo? Eso es algo que creo que nos puede ayudar. La resurrección de Jesús no fue algo inesperado. Fue profetizada esa resurrección. Su vida, pero vamos a hablar de la resurrección. Fue profetizada siglos previos a que sucediera. No un día, no una semana, un mes. Fueron aproximadamente 800 años antes. En Isaías 53 se lee, dice, lo enterraron, imagínense, 800 años antes, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él, Jesús, se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos, de nosotros. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los muertos.
Algunos dicen que él no murió, tratando de desvirtuar todo lo que ha pasado. Y fue contado entre los muertos, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es una profecía que nos deja ver la exactitud de lo que iba a pasar y nos permite ver los planes de Dios. Dios está en control. Él sabe. Él no es que ya tenga el guión y que todo así va a pasar y pase. No. Él sabe lo que va a pasar, porque sabe el pensamiento del hombre. Pero no es que él ya maquinitas y esto. No. Él sabe previamente y nos lo anuncia. En Salmos, en este Salmo 16, también se menciona algo. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente. Y miren lo que sigue. No, pues no me dejarás en el sepulcro. No abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Estoy leyendo, perdonen que lo lea todo esto, pero yo creo que es necesario que tengamos ese contexto de esas profecías que se han dado. Me llamó mucho la atención de que incluso las palabras que Jesús dijo en la cruz fueron profetizadas. Entonces puede decir alguno, bueno, si él ya sabía lo que habían profetizado y él quería ser como que él era, entonces iba a repetir las palabras. Algo que cualquiera puede pensar, pero con el sufrimiento que estaba recibiendo o experimentando, no creo que fuera así, pero bueno, digámosle, vaya, sigamos platicando. Pero hubo palabras de muchas de las personas que estaban rodeándolo, de algunos soldados romanos que no conocían nada de la tradición judía. Recuérdense que es la verdad sobre la resurrección y por qué creo en Jesucristo. Y dice acá, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras de Jesús en la cruz. Ya me imagino en esa escena donde Él se sintió solo, cargando la culpa de cada uno de los habitantes de este mundo. De todos, sin excepción. Fue algo, y no solo Él, el Padre, viéndolo, el Padre, Dios, un solo Dios, pero en la figura del Padre viendo a su Hijo. ¿Qué padre va a querer ver a su hijo sufrir? Salvo que estén de acuerdo para que sea el único precio que se pueda pagar. Y el Padre viéndolo, y es santo, perfecto, que no puede estar con el pecado, no, ni siquiera colinda con el pecado. Y Él le dice, ¿por qué me has abandonado? Sintiendo la fuerza de todo lo que había presentido, lo que había visto allá en Getsemaní, antes de tiempo, un poco antes, en esa semana también. ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Pero yo no soy hombre, sino un gusano, dice. Soy el hazmerreír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen, este confiaba en el Señor. Pues que el Señor lo libre. Ya que tanto lo quiere, que lo salve. Profetizado antes, siglos antes. Y fue lo que sucedió.
lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido de la Biblia. Jesús, antes de ese momento, también le hablaba a los que eran los líderes religiosos de esa época, y les decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ahí aparece, hombre, les decía, en otras palabras, lean, ahí está, ¿sí? Y ellas, las escrituras, lo que hemos leído y más, son las que dan testimonio de mí. Ahí aparece que soy yo, les decía, y ellos no entendieron. Su misma personalidad, sus mismas creencias, sus mismos intereses políticos, económicos, personales, sus afanes, todo eso no lo dejaba ver. Era para lo cual ellos habían trabajado. De esa manera se profetiza la muerte de Jesús y la resurrección también. Por eso es de que esa tumba está vacía, está empty, decía mi abuelita, está vacía. No, yo para que me entiendan ustedes, yo sí entiendo vacío, ¿verdad? Miren, la resurrección de Jesús, ahí hubo muchas cosas que se manejaron, ya lo leía Karen, ¿verdad? Por cierto, Jonathan, la próxima vez, antes de que me des el tiempo, no permitas que suba ni Karen ni el pastor, porque me quitan la prédica. Pero, no, se veía acá que hubo muchas circunstancias, los testigos de esa resurrección que nos da la Biblia. Jesús se apareció a muchas personas después de su resurrección, confirmando su victoria sobre el poder. Miren, victoria sobre el poder del pecado, victoria sobre el mal y victoria sobre la muerte. 3 cosas: pecado, mal y muerte. Y tiene mucho sentido porque ¿qué dice la Biblia? Que es la paga del pecado y la muerte del pecado. ¿Y qué es el pecado? Hacer el mal. No seguir la palabra de Dios. Hacer el mal es un crimen, es legal, es un delito. Eso es pecado. A veces tenemos un concepto de pecado un tanto diferente. Como, no, es pecado que yo me peine para atrás. Pecado que el pastor nunca podría cometer, creo yo. No se puede peinar para atrás. Bueno, Jesús apareció a muchas personas después de su resurrección. ¿Sí? Primero a las mujeres. Por eso les decía, ¿verdad? Aquí hay 2 mensajes. Uno, que el pastor ya explicó esto. Ya lo predicó, no, pero enfatizó en eso. Primero fueron las mujeres, por alguna razón. Y deben de haber razones. Mi mamá se pone feliz allá. No, pero la Biblia menciona que llegaron las mujeres y se leían quiénes eran. Dice María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las otras que estaban con ellas. Llegaron a la tumba y vieron que estaba vacía. Pero se recuerdan ¿cómo que estaba vacía? Si habían soldados cuidando una gran piedra. ¿Y cómo? Entonces se la robaron. Se había corrido el rumor, tú lo decías, lo leías. Se había corrido el rumor de que lo iban a sacar y que imagínense, ¿quién iba a ir a una tumba a tratar de sacar un cuerpo donde habían soldados
y donde después de que había sido crucificado el Señor, ellos quedaron como dispersos, tristes, no hallaban qué hacer, ellos se vieron confundidos, se acabó esto, ¿y por qué iban a poner en riesgo si había muerto su líder? Pero llegaron y entonces aquí es donde se menciona que la tumba estaba vacía, que a María mira vacío, entra y mira a dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles, y le preguntan, lo leímos al principio, le preguntan, ¿y por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y en otro pasaje se menciona que cuando ella se da la vuelta, dice, y mira a Jesús, y entonces se le aparece Jesús. Y esa es una de las primeras apariciones que hace Jesús a María. Y ella le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me detengas, porque lo reconoció entonces, estaba vivo, lo reconoció. Luego está esto, cuando iba camino a Emaús, y aquí no me detengo mucho, porque ya se hablaba de eso. Iban dos y Jesús se les aparece y como decía el pastor, como un forastero, como alguien que no lo reconocían. Iba caminando con ellos, hablando con ellos y al final hasta de plano se cayeron bien, eran buenos hospitalarios. Le dijeron, quédate. Es que imagínense esa escena. No se imaginen a Jesús caminando seriamente, como en las nubes. Era un muchacho. Y mira, y vos sos el único que no has entendido, que no sabes qué pasó. Vos sos el único que no te has enterado. Mira todo lo que pasó cuando crucificaron a tres, pero había uno. Y de él hablaban más. Un terremoto. Se oscureció 3 horas. El velo del templo, como de 18 metros de altura, se rasga desde arriba para que no fueran a decir que también lo habían tijereado. Y vos sos el único que no sabe de eso. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos estado cercanos a la par, teniendo cerca al Señor Jesús y no le reconocemos? No le queremos, no sabemos que es Él, porque está en otra forma. Pero Jesús siempre está cerca de nosotros. Yo estaré con vosotros, dijo Él antes de irse, todos los días, hasta el fin del mundo. Y entonces, aquí estaba cumpliendo ya lo que Él había dicho, porque Él cumple sus promesas y un ejemplo claro es este. Caminó con ellos. Y esos dos después le reconocieron. Y entonces se fueron, dice, ya era de noche, pero se fueron, porque Él desapareció. Y ellos se van a contarle a los discípulos. María ya había ido a contarle a los demás, a los 11. Y ellos no le creyeron. No, ¿cómo va a ser? Y Pedro, que era muy impulsivo, sale corriendo. ¿Sí? Y Jesús se estuvo apareciendo a varios. La Biblia narra que se aparece como 3 veces a los 11. Se aparece a varias personas. Pero me llama mucho la atención de que muchos dicen que entre los 2-3 años siguientes a la crucifixión de Jesús, se aparece a Pablo. Miren, si alguien no quiere creer, si alguien quiere deslegitimar la resurrección de Jesús, creo que aquí encuentra un punto que no puede, en lo humano, no puede debatir con validez ni vencer. Porque como un hombre con mucha determinación, un hombre que conocía la ley,
un judío que persiguió a los cristianos, después va a cambiar de parecer solo así por así. ¿Cómo? ¿Cómo si él buscaba? No nos dice la Biblia que él estuvo, él mismo lo testifica, yo estuve en medio de un montón, yo los iba a buscar, yo participaba de que los metieran a la cárcel, incluso menciona cuando Esteban fue apedreado, lapidado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es posible? Se le aparece y muchos, no, esa fue una imaginación, no, si iban más con él. Y la Biblia dice que se le apareció Jesús. O sea, a él también. 2 años después. Aquí hay un resumen de todas las apariciones que menciona la Biblia. A María Magdalena, a las mujeres de la tumba, a Pedro, cuando iba camino a Emaús, a los apóstoles sin Tomás, y luego a los apóstoles con Tomás. Y ya ustedes saben lo que ha pasado ahí. A 7 discípulos en el lago de Tiberias. Miren, esto es impresionante. A más de 500 personas, más de 500 hermanos en Galilea. Y cuando se narra esto, se escribe esto, dice, muchos de ellos están vivos. O sea, si tienen dudas, vayan a buscarlos. 500. A los 11, otra vez, a Pablo, a Esteban, al mismo Esteban cuando estaba siendo apedreado, él mira a Jesucristo en gloria. Y después a Pablo en el templo también. Y a Juan en Patmos también se le aparece. Entonces, la profecía está cumplida. Eso es realidad, eso es verdad. Yo lo creo. ¿Por qué creo en Jesucristo? Bueno, si queremos ver ese lado, por este lado, para mí hay evidencia. ¿Sí? Se cumplió una tumba vacía, piedra por un lado, no hay nadie adentro. Pero también es importante tomar en consideración cómo murieron los 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Cómo murieron? Todos sabemos de Judas, el que lo entregó, cómo murió. Pero hablemos de los 12, incluyendo al que sustituyó a Judas. No me voy a extender porque yo sé que ustedes tuvieron un estudio sobre esto hace un tiempo, hace poco. Pero es que murieron de las formas martirizados, pero de veras martirizados, crucificados. Pedro dijo, no soy digno, y entonces cabeza abajo. Unos aserrados, uno de ellos. Otros con lanza, acuchillados. ¿Sí? Y de Juan dice que no, si a él lo metieron imagínense, no era ni agua, sino que aceite. De oliva tal vez, pero aceite. ¿Sí? No, es que de veras. Miren, después de la muerte de Jesús, ya lo decía, todos salieron corriendo para su lugar. Estaban asustados. Había fracasado aquello. Su Cristo había muerto. ¿Cómo es posible que años después estos hombres mueran de esa manera, predicando con valentía, con determinación, con ahínco, la palabra que su maestro crucificado les había dado? ¿Cómo? Si ya pasó, nos equivocamos, ya habían habido varios movimientos que querían comparar con el de Jesús en ese lugar. Pero no, este no era uno más, este realmente era el Hijo de Dios. Y con esa convicción, ellos lo vieron hacer milagros,
resucitar muertos, sanar enfermos, darle de comer a multitudes. Y un milagro que a veces no se menciona como milagro, yo no lo he encontrado, si me equivoco me dicen, pero cuando Jesús, por ejemplo, habla ante 3,000, ante 5,000, ese milagro, ¿cómo así? Estaba cerca de la orilla del lago, del mar, de Galilea, 5,000 personas. Y solo hombres, digamos 5,000, ¿y los demás? Sí. ¿Y los demás? ¿Y cómo le oían? Esto no se había inventado. Si a mí me lo ponen para que ustedes me oigan aquí, imagínense. Jesús al aire libre, hablándoles, y que todos le oyeran. Ese es un milagro. ¿Sí? Entonces los discípulos, los apóstoles de él, habían vivido todo eso. Sin embargo, ante la crucifixión, ellos estaban tristes, se acabó. Pero después dice, hagan esto, vayan allá, y va a venir el que yo les voy a dejar. Lo reciben, y ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los llena y reciben poder. Y de ahí eran imparables. De ahí no les importó ir a la cárcel, no les importó persecución, no les importó nada. Ellos se paraban, predicaban, iban a diferentes lugares con ahínco, con valentía. Esos fueron los que nos dejaron nos dejan ver eso como una inspiración. Bienaventurados ellos que estuvieron ahí, pero más bienaventurados nosotros, porque sin haberlo visto en persona, creemos en él. Eso es algo que la misma Biblia dice. Entonces, con esa evidencia, ¿cuál es la importancia de la muerte y resurrección de Jesús? Bueno, primero, veámoslo. Es el más grande acto de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es como lo conocemos, ¿verdad? Hasta hay un corito. Pero dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él, no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, cuando Jesús muere, se establece un nuevo pacto. ¿Entre quién? ¿Pacto entre quién? Entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Se reemplaza el antiguo pacto, el viejo sistema de sacrificios, con uno basado en gracia y fe. Es un pacto. En un pacto, dos vías. Dios nos da gracia y nosotros ponemos la fe. Y fíjense que aquí va todavía más allá, porque aunque hay dos vías, Él nos da su gracia, la fe de nosotros, Él nos la ha dado. A todos nos dio una medida de fe. Quiere decir que nos ayuda. Pero nos dice, tienes que creer, yo ya te di fe, úsala, empléala. Y así es como se ofrece perdón y reconciliación con Dios. O sea, primero, la importancia es un acto de amor, el más grande que se haya visto. Dicen muchos que algo que es lo que más se parece al amor de Dios que podemos ver en la tierra es el amor de una madre. ¿Sí? Y las que son mamás lo han experimentado. Y las que no son mamás, también porque tuvieron una madre.
Y los que no somos ni podemos ser mamás o madres, también porque tenemos una. De ahí se experimenta algo parecido, así, parecido, que comparado con el amor de Dios no es nada, pero que es grande aquí. Lo segundo es que la muerte y resurrección de Jesús nos da una garantía, si creemos, una garantía de salvación. Nos asegura la salvación, ¿sí? Pero dice esto en Romanos: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón, ¿sí?, crees que Dios le resucitó, alcanzarás la salvación. Si con tu boca reconoces y con tu corazón crees. Dos cosas, ¿sí? Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar ¿qué? La salvación. ¿De qué? De nuestra alma. El que confía en Dios no queda defraudado. Y luego también se habla en ese pasaje de Romanos del 9 al 12 que no hay diferencia entre los judíos y los no judíos. Ya no, es para todos. Dios amó de tal manera al mundo. Entonces, creer en la resurrección es clave para nuestra salvación. Creer en la resurrección es algo bien importante, porque si no, ¿en quién creemos? ¿Es una filosofía nada más? ¿Es una religión? ¿Es una enseñanza de ser buenas personas, de tener buenos principios, valores? No, eso se queda ahí. Aquí es diferente, ¿sí? Hay que creer en la resurrección. Pero también esa muerte y esa resurrección es esperanza de vida y de vida eterna. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Es el primer fruto de la cosecha. ¿Sí? El primer fruto de la cosecha. No, pero ¿y Lázaro? ¿Y la hija de quién era? De Jairo. ¿Y el hijo de la señora? Sí. Vos la conociste. Yo no, soy jovencito. ¿Sí? ¿Y ellos qué? No. Él lo resucitó para que continuaran con vida. Pero acá es diferente. Aquí es el creador, el hacedor de la vida, ¿sí?, quien ha resucitado. Dice, así como por causa de un hombre vino la muerte, fíjense bien, era necesario que por causa de otro hombre, Jesús, viene la resurrección, vida y resurrección. Por causa de uno entró, era necesario que otro se levantara y por medio de él vida. Y ahí cuando uno falló, entró el pecado y por consiguiente la muerte. Pero aquí vence el pecado, el mal y nos da vida. Ahí vemos claridad en lo que está pasando, ¿sí? Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida, ¿sí? Un día nosotros, si morimos antes de que Él venga, vamos a resucitar. Esa es la esperanza que tenemos. Es que realmente es algo profundo, que a veces nuestra mente no logra asimilar, ¿sí? Ahora, poder sobre la muerte. ¿Quién venció la muerte? Jesús. Él nos dio ese poder. Nos ofrece y nos lo da. ¿Y poder sobre qué? Sobre la muerte. Romanos 6:9. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él.
Bueno, y entonces ¿por qué ahí anda y todavía la muerte, la gente muere? Es que a este lo tiene guardadito ahí. Es necesario que siga haciendo eso. Pero ya no tiene poder. ¿Sí? La muerte ya no tiene la última palabra para aquellos que creen en Jesús. Yo hace un tiempo me recuerdo haber conocido a un poema que habla sobre la muerte y se me quedó desde esa vez y lo he buscado y yo no se lo voy a recitar, pero dice algo como: muerte, dice, no te creas poderosa porque no lo eres. Tú habitas entre la enfermedad, entre la guerra y el veneno. Pero muerte, tú solo provocas sueño, como la dormidera, dice. No te creas poderosa. Muerte, un día tú morirás. Y cuando yo oía esto, dije, eso está basado en la Biblia. Aunque no lo haya pensado quien lo escribió así, eso tiene su origen en la Biblia. Porque la muerte un día va a morir. Jesús ya la venció, le quitó el poder, le quitó las llaves. ¿Sí? Entonces, en realidad, Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Yo traigo esa ilustración y yo le decía a mi esposa, mira, voy a poner esta ilustración porque eso, cuando Jesús desciende al infierno, le lleva la corona de espinas, los clavitos, hasta el martillo. Muerte, ahí está. Se los da, que te quede recuerdo. Ya te vencí, tenés poder sobre mí. Jesús venció la muerte. Y por cierto, ahí te dejo la cruz también. Ya no es parte mía. ¿Sí? La cruz es un símbolo, está bien, no hay ningún problema. Pero Jesús le dejó todo eso. Con esto me quisiste matar. Pero no sabías que lo que estabas haciendo era lo que mi Padre ya había profetizado que iba a pasar y que era necesario. Si hasta el sumo sacerdote participó y en la fecha, en la fiesta que se celebraba, ¿por qué razón? Un cordero. Todo eso lo saben ustedes, pero Jesús venció la muerte y eso también nos permite eliminar el temor a la muerte. ¿Vamos a morir? Pues sí, está bien, vamos a morir. Y dice, no, pero eso porque está ahí, está diciendo que no tiene temor. No, miren, es que el temor se fundamenta cuando no hay una esperanza. Y sí, a veces sí, yo me recuerdo que yo decía en una oportunidad, dije, lo único que lamento si me muero ahora, cuando iba en camino al hospital, es que no voy a ver a mis hijos. En esa época, no, si uno se moría por el COVID, si uno se moría, ¿cuál llevarlo de regreso? ¿Cuál? No, nada, ahí ya se acabó, ¿verdad? Y no me van a ver. Pero después me entró, ya les conté eso, una paz que realmente ahora me doy cuenta, en el momentito, yo estaba bien afectado, pero no me daba cuenta, o sea, no me di cuenta, la enfermedad pasó así. Me quería llevar, pero yo no me daba cuenta, y eso es lo que Dios permite. Pues elimina el temor a la muerte. En Hebreos dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre humanas, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder de matar. Está derrotado, es decir, al diablo. De esta manera
se da libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante la vida. ¿Sí? La resurrección realmente nos da esa esperanza de, si morimos, vamos a resucitar. No es una muerte como era antes. Es un nuevo pacto, hay gracia, es una nueva esperanza. Teniendo en consideración eso, ¿cómo aplicamos en estos días todo este acontecimiento que hoy se está conmemorando? ¿Cómo aplicamos la resurrección en la vida del seguidor de Jesús, del creyente? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos ver? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, si somos merecedores por medio de Él, no de nosotros mismos, de una nueva vida en Él, pues tenemos que vivir esa vida en Cristo. Romanos, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Fíjense bien lo que aquí está diciendo, estamos unidos a su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados, y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. ¿Sí? Debemos de hacer lo posible, apartarnos del mal, amar a Dios, temer a Dios, y eso nos va a permitir, en la medida en que sigamos caminando así, dejar el pecado, caminar recto, no ni para un lado ni para otro. Primero es vivir una nueva vida, cambiar, dejar todo atrás. También que podamos tener la certeza de que Él nos da poder para vencer nuestras luchas diarias. Es que es bonito decir, caminemos una nueva vida, pero ¿cómo? Con nuestras propias fuerzas no se puede. No se puede. Así, a mí no me gusta decir no se puede, pero en este caso sí lo digo, porque yo soy testigo de eso. Yo muchas veces traté de cambiar con mis propias fuerzas y podía avanzar durante un tiempo y después lo mismo. No se puede. Hasta que un día me recuerdo que yo me hinqué y le dije al Señor y le ofrecí algo, pero le dije al final, pero me ayudas, porque yo solito no voy a poder. Él nos da ese poder. Él nos da ese poder. Sí, no es que sea perfecto, no, mucho menos. Pero ya, si cuando yo me comparo con el que era antes, yo me miro, ya no soy el mismo. Y no solo porque ahora ya no tengo pelo casi, tengo canas, no, aparte de eso. Y me atrevo a decirlo. Y aquí está mi esposa, que bien, o lo dice ahorita o calla para siempre. Pero ya no, yo creo que ya no soy el mismo. Ya no, pero es Él el que me ayuda. Cuando yo creí en Él y realmente confié en Él, Él nos da ese poder. Porque es el mismo poder que resucitó a Jesús, ¿sí? El que está disponible para nosotros. Imagínense qué poder el que lo hizo resucitar. Es que lo hizo resucitar. Y ese poder está disponible para nosotros. Dice, en Efesios, dice, pido a Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y cuán grande y sin límites es su poder. Pero miren,
Aquí viene algo que dice, el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Jesucristo. Y lo hizo sentar a la derecha de Él en el cielo. Yo creo que eso ya nos debe de, si pensamos en eso, cambiamos nuestra forma, nuestra mente. ¿Qué nos dice? Que tengamos una mente, la mente de Cristo. Y así lo vamos a ver. Predicar con valentía. Predicar con valentía no significa, según yo, venirse a parar y gritar. No, eso no. Predicar con valentía, creo yo que es cuando salimos del templo y le hablamos a alguien con valentía. Que se vayan a burlar, que no se importa. Que no vayan a oír, que no se importa. O sea, quiero decir desde el punto de vista, es que me dejó con la palabra en la boca, es que no me oyó, es que me dio la espalda. Pues no importa, hombre, no importa, no te, mira, y a mí, la verdad, yo a veces le he mandado algo a algunos, son amigos míos, y no les voy a decir acá qué es lo que me responden. Pero me responden. Digo, bueno, pero algo les va a quedar. O sea, me dicen cosas. Y dicen que son mis amigos, ¿no? Pero hay que hacerlo, y ¿qué me importa? Algo así, pienso yo, pues, tal vez no sea así, pero hay que predicar con valentía. Dice en Hechos, ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder. Aquí hay algo. Muestra tu poder, sanando a los enfermos, haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y ellos, los apóstoles, en aquella época, con aquella persecución, lo hacían con valentía. El Señor les dio poder. Pero ellos siempre decían, en el nombre de Jesús, yo no tengo dinero, ni nada, le dijo, pero lo que tengo te doy, levántate. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Cuando pasaba caminando, ese hombre tenía, es lo que se cuenta, pero no era solo él, eran varios. ¿Sí? Que daban, les salía el poder que Dios les había dado, predicaban. Dice, los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección de él, de Jesús. Y Dios bendecía. Ahora, pueden ver esta imagen, esa representación. Pues a mí se me ocurre que pudo haber sido Pablo, no sé, o sea, tal vez Pablo, me imagino yo, hablando en Grecia, donde habían muchas imágenes de otros dioses, y él se paró con valentía. Cuando estuvo preso, cantaba, les predicaba, con valentía lo hacía él. Pero porque tenía ese poder por dentro que ya dije, perseguía y tenía otra convicción, cambió totalmente. Cuando vio al que él perseguía resucitado. ¿Sí? Todo esto lo debemos de aplicar entonces para vivir con propósito. Tenemos un propósito y esperanza y muchas veces decimos, ¿cuál es mi propósito? ¿No se han preguntado ustedes en alguna oportunidad cuál es su propósito en esta vida? Todos nos hemos preguntado y a veces hasta hemos dicho a cierta edad, a esta edad y todavía no encuentro mi propósito. No sé cuál es mi propósito. Pero esa es una mentira. ¿Cuál es el propósito que todos tenemos? ¿Para qué
¿Creen ustedes que es lo primero que el Señor nos llama, nos da de tarea, nos da como un propósito, como un objetivo, algo que tenemos que hacer? Mateo 28. Id y predicad. Si alguna vez ha dicho, yo no tengo propósito, ahí está. Busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás va a venir añadido. Pero el propósito es compartir la palabra de Dios, hacer discípulos, enseñarles. Busquen las cosas del cielo, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Jesús resucitó y no es algo histórico, no es una historia más, es algo verdadero. Bueno, la pregunta era, ¿por qué creo en Jesucristo? ¿Por qué mucha gente ha creído en Jesucristo? Primero, ¿por qué creo en Jesucristo? Porque cuando leo la Biblia, Él lo afirmó, que Él era el Hijo de Dios. Según los evangelios, Dios o Jesús afirmó tener unidad con Dios. El Padre y yo uno somos, dijo. Y aceptó adoración. Jesús, algo reservado solo para Dios. Él lo dijo. También por sus obras, sus milagros, lo de aquel muchacho, lo que hacía ese joven en su vida, lo que hizo en su vida, pero los últimos años de su vida, antes de ser crucificado. ¿Qué fue lo que hizo? Muchas cosas. Sanaba, pero no solo sanaba el cuerpo, sanaba el alma, perdonaba pecados, que es lo más importante. Resucitó muertos. Algo que solo Dios puede hacer. Segunda razón. Tercera, su resurrección. Lo que hoy estamos celebrando. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva. El pastor lo decía, otros podrán hablar bonito, haber escrito bonito, tener experiencias bonitas, pero hasta ahí ninguno resucitó. La tumba que está vacía es la de Jesús. ¿Sí? Su resurrección es una prueba de su divinidad. Y además, yo creo que esta es una de las más importantes. Una de las más importantes razones por las cuales yo creo y también entiendo que ustedes creen en Jesús es porque en algún momento de nuestra vida tuvimos un encuentro con Él. Pablo lo tuvo, fue cambiado. Pablo iba en esta dirección y le hicieron girar 180 grados. Un hombre convencido, dije, de sus conocimientos, de su religión. Creía que estaba haciendo lo bueno para Dios, persiguiendo cristianos. Cuando el mismo Jesús le dice, lo cambia. Tiene ese encuentro con el Señor, personal con Él, y de ahí se le da un propósito, predicar. ¿A quiénes? A todos nosotros, a los gentiles, dice, a los no judíos. Y si nosotros hemos tenido esa relación con Dios, nos hemos encontrado con Él, vamos a cambiar. Y entonces vamos a creer. Tenemos todos los relatos y la evidencia, pero desde el momento en que nos conocemos con Él, cara a cara, yo no estoy diciendo verlo como persona, pero probablemente lo hemos visto sin darnos cuenta. Hemos leído y Él está ahí, Él está aquí.
Él está aquí. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Aquí está. No lo vemos con estos ojos. Pero creemos, sí. Él está aquí. Él está aquí. De veras, Él está aquí. Él resucitó. Él está aquí. La tumba de nuestro Salvador está vacía. Él está vivo. Es su victoria. Y esa victoria es nuestra victoria. Nuestra victoria. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, vamos a orar, Señor. Esta tarde te damos gracias, Padre, porque tenemos certeza en nuestro corazón de que tú has enviado a tu Hijo, Señor, para salvación de nuestra alma. Y todo lo que pasó, todo lo que Él hizo, todo lo que le hicimos como humanidad, Señor. Pero también que ese gesto de amor, del más grande amor, nos permite estar cerca de ti. Tomar tu mano, caminar y en medio de la dificultad, saber que tú estás ahí porque tú estás vivo, Jesús. Tu Hijo está vivo, Señor. Tu Hijo vive en nosotros, con nosotros. Tu Espíritu Santo también está con nosotros. Y tu poder, el poder con el que le resucitaste, tú lo has ofrecido para nosotros. Y lo tomamos esta tarde, Señor. Nos recordamos y lo tomamos y lo creemos y vamos a actuar en él, Señor. Y vamos a hablar a otros de tu poder, pero también de tu amor, Señor. Te damos gracias porque no sabemos, Señor, no tenemos presente, ni nos imaginamos cuántas veces tú nos has librado de la muerte física, Señor. Pero también sí sabemos y reconocemos que tú nos has librado de la muerte espiritual eterna. Y que estamos vivos espiritualmente, Señor. Y que confiamos que un día te vamos a ver, que un día vamos a estar contigo, en tu presencia, haciendo tu voluntad al 100%, Señor. Gracias por eso. Yo te pido por todos los que estamos acá, nuestras familias, por los que están viendo en este momento, Señor, esta transmisión y por los que la van a ver, que tú llenes ese vacío en su corazón y que lo que hoy, Señor, se celebra en la tierra, la resurrección de tu Hijo Jesús, que lo que hoy estamos oyendo, Señor, sirva para afianzar nuestra confianza en ti y que podamos vivir y caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu perdón, que podamos ser agradecidos, Señor, que podamos amarte, que podamos buscarte, que podamos buscar honrarte y también, Señor, bendecirte y agradecerte. Gracias, Señor, gracias porque has puesto esa esperanza en nosotros. Permítenos caminar contigo. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte. Amén. Solamente, hermanos, antes de quedar despedidos, tal vez no se vaya Giovanni todavía, no se vaya. Damos gracias a Dios, ¿no? Una de las cosas que siempre debemos de prestar atención a la palabra, como les decía, para mí, de este mensaje, me llevo algo muy grande.
lo que dice Efesios 1, verso 19 y 20, que dice así, con la versión Palabra de Dios para Todos, dice: verán también lo grande que es el poder de Dios, el poder que Dios da a los que creen en Él, y ahí estamos nosotros. Es el mismo gran poder con que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Entonces, cuando nos encontremos en problemas, porque el Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción, mas no teman, yo he vencido al mundo. Acordémonos de esto, que el mismo poder que Dios utilizó para resucitar a Cristo es el mismo que está disponible para nosotros hoy. Yo sé que usted va a sacar la parte que le tocó a usted, pero yo quería compartirle esto. Por eso siempre apreciemos la palabra. Apreciemos la palabra porque, como le dije desde antes de que empezaran algunas cosas este año, yo le dije, hemos invitado a un predicador judío, el hijo de la hermana María, y su nombre es Jesús de Nazaret, traído desde Israel. Le dije: no, corazón de Israel. Y él nos va a hablar por medio de sus siervos. Nos ha hablado por medio de Jonathan, nos ha hablado por medio de mi hermano. Aunque él dice que yo soy mayor que él, pero se nota que no, ¿verdad? Pero muchas gracias por dejarte usar. Gracias, Jonathan, por dejarte usar. Y cada uno de nosotros seamos vasos que nos dejemos usar. Así como aprendíamos a predicar con valentía afuera, aunque nos digan lo que nos digan, pero que Dios nos dé el respaldo, nos dé la ayuda. Que Dios los bendiga a todos los presentes, que Dios bendiga a todos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión en todos los lugares donde estén. Muchas bendiciones, nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde. Estaremos aquí en este lugar transmitiendo, predicando la palabra. Muchas bendiciones, hasta la próxima transmisión. Amén. Gracias.